Millonario queda impactado por secreto oculto del mendigo negro que cambió todo. Alejandro caminaba sin rumbo por las calles frías de la ciudad que nunca duerme. Luces que parpadeaban como fantasmas, el ruido constante pero distante que le quemaba los oídos. Un hombre en la cima, corporaciones, dinero, poder. Y sin embargo, un vacío tan oscuro que parecía tragarse su alma. Su traje caro no lo protegía del frío que criaba dentro. Esa noche, tras una reunión que le rompió un poco más, algo inesperado sucedió. En una esquina, bajo un farol que parpadeaba débil, estaba Samuel, un mendigo de piel negra, con ojos profundos que parecían esconder un océano de secretos. La gente pasaba sin mirarlo. Algunos soltaban una moneda y seguían. Pero esos ojos decían mucho más que su cuerpo harapiento. Alejandro se detuvo, sintiendo un cosquilleo incómodo en el pecho. Algo en aquella mirada lo desarmaba. No era indiferencia ni lástima. Era como si Samuel lo estuviera leyendo, despellejando su disfraz de éxito. «¿Qué quieres?», preguntó Alejandro sin disimular la mezcla de soberbia y curiosidad. Samuel sonrió apenas, con los labios secos. Nada extravagante, pero natural, desafiante. «Sé lo que estás buscando, y más de lo que imaginas». El silencio que siguió fue profundo, casi violento. El ruido de la ciudad quedó lejano, como si todo conspirara para ese instante. Alejandro sintió su garganta cerrarse, un nudo pesado que le cortó el aliento. ¿Quién era ese hombre? ¿Cómo podía sostener en su mirada tantas verdades que Alejandro no quería enfrentar? Samuel empezó a contar una historia con voz baja, casi un susurro rasposo que contrastaba con la sordidez del ambiente. Habló de traiciones enterradas, de decisiones que dejaron marcas imborrables, mentiras en lo alto de torres de cristal, ecos que aún resonaban en la vida de Alejandro, sombras acechándolo sin descanso. Casi parecía un relato de otro mundo, pero la manera en que lo decía lo convertía en algo real, cercano y devastador. Y entonces Samuel reveló algo que heló la sangre de Alejandro. Conocía detalles de su caída, secretos que podrían destruirlo todo. Palabras que hicieron que el piso desapareciera bajo sus pies, que la ciudad entera se volviera un abismo sin fondo. El miedo se hizo tangible, apretando su pecho hasta impedirle respirar. ¿Cómo podía un hombre con nada tener tanto? Pero antes de que Alejandro pudiera reaccionar, Samuel pronunció una advertencia con una frialdad letal. Alguien del pasado, alguien que nunca perdonaría que esas verdades vean la luz, estaba dispuesto a todo para mantener el silencio. La sombra oscura que se cernía se hizo más densa, más opresiva, una presencia invisible pero palpable. La tensión entre ambos creció. Alejandro temblaba, no solo por el frío. Sabía que esa conversación cambiaría todo. Pero también dudaba. ¿Podría confiar en un desconocido que parece salir de sus peores pesadillas? ¿O era mejor cortar ese lazo, ignorar el peligro y seguir ahondando en su vacío? Mientras la noche tragaba sus palabras, la pregunta quedó flotando en el aire. ¿Hasta dónde estaría dispuesto a llegar para enfrentar esa verdad y recuperar lo que había perdido? Y más importante, ¿qué demonios venía después? ¡Ey! Antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo.
Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La tensión entre Samuel y Alejandro se intensificó. El corazón de Alejandro latía con fuerza. Si bien había sentido miedo y desconfianza, la incredulidad ahora se apoderaba de él. No podía creer que un mendigo supiera tanto sobre su vida. Pero había algo en la mirada de Samuel que lo mantenía anclado a esa esquina, como si un imán tirara de él. ¿Quién eres?, preguntó finalmente, sintiendo el sudor frío recorrer su frente. Samuel no respondió de inmediato. En cambio, dejó que el silencio, pesado y denso, lo envolviera. La oscuridad parecía acercarse, como si la ciudad quisiera absorberlos. Y fue entonces, en ese momento de suspenso, cuando un estruendo retumbó en la distancia. Un grito desgarrador cortó el aire. Ambos hombres se giraron al mismo tiempo, pero fue Alejandro quien, movido por una pulsión instintiva, comenzó a caminar hacia el origen del sonido. Samuel lo siguió, sus pasos seguros a pesar de la vagabundeada. Al doblar una esquina, el espectáculo era aterrador. Un grupo de personas, formadas como sombras en la penumbra, rodeaba algo en el suelo. Alejandro apenas podía ver, pero su instinto lo impulsó a aproximarse. ¡Apártate!, gritó una voz femenina entre la multitud. Fue entonces cuando una figura apareció, o más bien, se desplomó. Era una mujer, joven, con el rostro pálido y los ojos desorbitados. Sangre manaba de una herida en su costado. Alejandro sintió que el aire se le escapaba. Esa mujer, a medio desvanecer en el suelo, se parecía a alguien que conocía. No podía ser. A medida que la multitud se hacía a un lado para permitir que los paramédicos se acercaran, su corazón se hundió en su pecho. La joven, tan familiar, alzó la vista en su dirección. Era Sofía, su exesposa. ¡Sofía!, exclamó, avanzando entre la gente, el pánico nublando su razonamiento. Pero antes de poder llegar a ella, la luz de una linterna iluminó su rostro. Samuel se adelantó, su semblante ahora grave. «Debes saber que esto está relacionado contigo», susurró, como si temiera que el viento pudiera llevar sus palabras. Su mente comenzó a girar. Estaba confundido, asustado. Las palabras de Samuel resonaban, y esas palabras siempre traían sombras, secretos que no quería enfrentar. ¿Qué había pasado? ¿Por qué Sofía estaba allí, malherida y rodeada de un caos que parecía nacido de sus propios errores? Mientras las sirenas se escuchaban en la distancia, una revelación atravesó su mente como un relámpago. Si Sofía estaba allí, había algo más detrás de aquella situación. Una conspiración, un plan tortuoso que lo incluía. Y entonces, entre el tumulto, escuchó un murmullo que lo heló por dentro. «No puedo permitir que sepa la verdad», murmuró alguien entre la muchedumbre. No logró ver quién lo dijo, pero el mensaje era claro. «¿Qué verdad? ¿Cuál era su papel en todo esto?» La presión en su pecho se volvió casi insoportable. Samuel, con la mirada fija en él, pareció captar su angustia. «Hay más en juego aquí de lo que ves. Alguien quiere que esto termine mal para ti y para ella», dijo su voz ahora seria y urgente. Alejandro quería gritar. Quería asegurarse de que Sofía estuviera bien, pero el caos lo mantenía atrapado. Empezó a retroceder, buscando respuestas, pero Samuel lo tomó del brazo con firmeza. «¡Tienes que escucharme!», exclamó. «Este no es solo un accidente. Hay una conexión, algo oscuro que no puedes ignorar». La multitud a su alrededor se fue apaciguando, y el tiempo parecía detenerse. Justo cuando Alejandro estaba a punto de procesar la enormidad de lo que estaba sucediendo, un estallido sonó detrás de él. Con un destello de luz, una explosión repentina iluminó la noche.
alejando toda vida y sonido, Alejandro fue empujado hacia atrás, su mente en blanco y su corazón latiendo como un tambor. Todo se desvaneció en un mar de caos, en el silencio que siguió, con la mirada de Samuel atravesando su alma y la figura de Sofía tendida en el suelo. Una única certeza surgió: el verdadero horror apenas comenzaba. Un silencio frío envolvió la escena. Alejandro sintió el eco del grito aún fresco en su mente, mientras el caos se desvanecía momentáneamente, dejándolo en un estado de confusión total. La luz parpadeante de las linternas dejaba sombras danzando sobre la multitud, que ahora se movía con desesperación, como si la realidad les aplastara el pecho. ¡Sofía! La tormenta de pánico lo impulsó hacia adelante, pero el estruendo de la explosión aún retumbaba en sus oídos. Samuel, con mirada intensa, le sujetó el brazo y Alejandro sintió que el mundo giraba a su alrededor. «Tienes que entender», comenzó Samuel. Su voz era un murmullo apremiante en medio de la confusión. Pero antes de que pudiera terminar, un grito desgarrador cortó el aire. «¡Alguien está herido!». Una mujer empujaba al frente. Su expresión era un torbellino de terror y urgencia. Alejandro, todavía paralizado, intentó acercarse a Sofía, quien parecía perderse entre la multitud. La imagen de su exesposa, tendida en el suelo, se grababa a fuego en su mente. No podía ser real. Justo cuando pensaba en el camino hacia ella, la realidad cambió abruptamente. Un hombre emergió de la sombra, vestido con un abrigo oscuro, su rostro oculto bajo una capucha. Todo sucedió en fracción de segundo. Antes de que Alejandro pudiera girar, sintió un caos de gritos y empujones. El extraño había sacado algo de su abrigo, una pistola brillante que centelleó bajo la luz de la farola. «¡Al suelo!», gritó, mientras una oleada de pánico recorrió a la multitud. Como si un solo cuerpo, todos se arrojaron al suelo. «Esto no es lo que parece. No puede llegar a más». «¿Qué quieres decir?», preguntó Alejandro, balbuceando, mientras su mente trataba de asimilar la locura que se desataba. Antes de que pudiera recibir respuesta, el desconocido disparó al aire. La detonación resonó como un trueno. La multitud gritó, pero en ese instante, Sofía, aún en el suelo, levantó la vista, atrapando los ojos de Alejandro. Y fue en ese momento que el mundo se detuvo por completo. Una chispa de claridad iluminó su mente. Había algo en la mirada de Sofía que era diferente, una mezcla de miedo y reconocimiento. «¡Alejandro!». Su voz llegó a él como un susurro distante, casi inalcanzable. «No sabes la verdad». La última palabra de Sofía impactó en su pecho como un hacha. «¿Qué verdad?», exclamó, sintiendo que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero a la vez se desmoronaban. El extraño, aún apuntando hacia el cielo, retrocedió un paso. «¡Basta!», gritó. «Ellos no deben saberlo. Nadie debe saberlo». Alejandro no entendía. ¿Qué conexión tenía Sofía con este hombre? ¿Por qué la verdad parecía ser una amenaza? De repente, una mano fría se posó sobre su hombro. Era Samuel. «La caída de tu vida», dijo con voz grave. «Todo está conectado. Cada decisión que tomaste, cada mentira, no estás solo en esto». Con un giro inesperado, el extraño se dirigió hacia Sofía, su rostro ahora visible en la luz parpadeante. Era un rostro familiar, pero Alejandro no podía creer lo que veía. Era un viejo amigo, alguien de su pasado, alguien que creía perdido. «Fui yo quien se fue, pero no era solo por mí», dijo el hombre. Y en sus ojos había un destello de furia y traición. «Todo lo que hiciste, todo lo que perdiste, fue por mi culpa.
El impacto de sus palabras fue como un golpe físico. La conexión entre su antiguo amigo y el desastre que había arrasado su vida empezó a cobrar sentido. ¡No!, gritó Alejandro, pero el eco de la realidad parecía correr rápido, un torrente imparable. «Tú no puedes ser». Samuel soltó su brazo y Alejandro se sintió caer en un abismo. La multitud a su alrededor se desvaneció. La herida de Sofía seguía sangrando, y el hombre ante él era la encarnación de sus peores temores. La sombra oscura de su pasado finalmente había dado un paso al frente, y la verdad que había estado buscando se convirtió en una pesadilla viviente. La noche se volvió más oscura, y justo cuando Alejandro pensaba que todo estaba perdido, un disparo resonó de nuevo, esta vez más cerca. Todo cambió en un instante. Las luces comenzaron a titilar rápidamente. La última imagen fue la de Sofía mirando a Alejandro, sus ojos llenos de despedida y dolor, mientras la oscuridad los tragaba de nuevo. La noche tragaba sus palabras, y solo el eco de la explosión resonaba en su mente. La imagen de Sofía, tendida en el suelo, lo perseguía. Samuel estaba a su lado, su mirada fija en el extraño que aún mantenía la pistola levantada. Antes de que Alejandro pudiera asimilar lo que pasaba, el hombre de la capucha se volvió hacia ellos. «¡Esto es un desastre!», gritó, su voz llena de rabia contenida. «¡No le permitas acercarse a ella!». Sofía seguía luchando por levantarse. Sus ojos reflejaban el miedo y la desesperación. Un impulso primario lo empujó hacia ella. Algo dentro de él sabía que debía protegerla a toda costa. Se movió con determinación, pero un crujido de huesos resonó en la distancia. Fue entonces que el extraño apuntó al aire de nuevo. «¡No me obliguen a hacer algo estúpido!». Su voz temblaba de furia. «Están en medio de algo que no pueden entender». La multitud se dispersó en pánico, todos buscando refugio. El caos se desató. Cada grito, cada empujón, llenaba el aire de una tensión eléctrica. Alejandro sintió que el mundo giraba fuera de control, pero el rostro de Sofía lo mantenía en el centro. «Alejandro». Su voz llegó hasta él, entrecortada. «Tienes que escucharme». Él se detuvo en seco, el corazón latiendo fuerte, como un tambor resonante. Miró a Sofía, buscando respuestas en su mirada. Entonces, ahí, en medio del caos, ella lo miró con una intensidad que lo paralizó. «No soy quien crees que soy», susurró, su voz desgarrada como un hilo de luz en la oscuridad. Las palabras de Sofía lo atravesaron como un cuchillo. La revelación abría puertas que Alejandro nunca había imaginado. Sin embargo, antes de que pudiera procesar su significado, el extraño acentuó su presión sobre el gatillo. «¡Basta! ¡No quiero hacerles daño!», gritó nuevamente, impacientemente. Sus ojos se movían entre Sofía y Alejandro, como si temiera más el secreto que estaba a punto de revelarse que la conexión entre ambos. Fue entonces, en ese instante de tensión, que Sofía se levantó con un esfuerzo sobrehumano, empeñando cada gramo de energía. El extraño retrocedió, pero no había forma de ignorar aquella energía en el aire. «No puedes seguir escondiendo la verdad», gritó Sofía, como si liberara un peso agobiador. La multitud enmudeció al instante. Los murmullos se apagaron en un silencio helado. «¿Qué verdad?», preguntó Alejandro, inseguro, sintiendo el nudo en su garganta. Sofía miró a Alejandro y por un segundo sus lágrimas reflejaron la luz. «No tengo tiempo para explicarlo todo, pero si estoy aquí es porque tú me necesitas. No soy solo tu exesposa». El suelo pareció temblar. Todo se sentía irreal, como un sueño del que no podía despertar. Sofía se acercó un paso, con la respiración entrecortada. «Soy parte de un plan que involucra a Samuel, a ti y a la verdad que todos desean esconder.
Samuel se quedó paralizado. Su mirada pasó de Sofía a Alejandro. La conexión se hizo evidente. Era como si la oscuridad que los rodeaba comenzara a consumirlo todo. Pero antes de que se abriera la boca para interrumpir, un destello de luz en el cielo llamó su atención. Fue un meteoro, rasgando el firmamento. Pero no solo eso. Era un objeto brillante y grande que descendía rápidamente hacia ellos. Sin previo aviso, la escena que antes se denotaba caótica se tornó apocalíptica. Gritos de horror surgieron como un coro. Alejandro y Samuel se miraron, la verdad palpándose entre ellos. ¡Cúbrete!, gritó Samuel. Pero ya era demasiado tarde. El objeto impactó con un explosivo destello de luz. El estallido se sintió en sus cuerpos. La onda expansiva los lanzó al suelo. La tierra temblaba, y con la visión nublada, Alejandro sintió otra explosión en su interior. Una revelación impactante. El extraño no era quien había sembrado el caos, y su vínculo con Sofía revelaba las raíces de una conspiración que los había atrapado a todos. Cuando el polvo se asentó, Alejandro se levantó lentamente, su mente en llama. La figura del extraño no estaba allí, solo quedaba un rastro de humo. Sofía, con la mirada desbordante de miedo y determinación, fue lo único que retuvo su atención. «No todo está perdido», dijo ella mientras la multitud empezaba a recuperar la compostura. «Pero debemos descubrir la verdad antes de que nos alcance a todos». La duda pesaba sobre él mientras cada pregunta giraba en su cabeza. ¿Qué verdad guardaba Sofía? ¿Y cómo estaba Samuel involucrado en todo esto? La sombra de un futuro incierto se cernía, y en ese aire cargado de misterio, Alejandro comprendió que el verdadero viaje apenas comenzaba. La noche seguía oscura y pesada, llenando el aire con una energía inquietante. Alejandro solo podía mirar a Sofía, aturdido por lo que acababa de escuchar. Las palabras fluyeron como un río desbordado, arrastrando sus dudas y miedos con la corriente. Pero lo que ella había dicho, «no soy quien crees que soy», hacía eco en su mente. Los murmullos de la multitud se desvanecieron, y un silencio pesado cubrió el espacio. Samuel estaba a su lado, su mirada fija en ellos, atenta y tensa. Había algo en el aire que prometía más caos. Y entonces, en medio de esa calma tensa, sintieron un retumbo. Algo grande se acercaba, desestabilizando la tierra bajo sus pies. Fue un instante nada más, un parpadeo en el tiempo, pero lo que ocurrió a continuación hizo que la realidad se retorciera. Una figura encapuchada emergió de entre las sombras, con movimientos. En su mano, un dispositivo brillante centelleaba. Antes de que Alejandro pudiera reaccionar, el extraño presionó un botón, y el sonido de una explosión ensordecedora retumbó en el aire. El cielo se iluminó en un destello aterrador. Un fogonazo cegador los envolvió y Alejandro sintió que el mundo giraba a su alrededor. Un pánico indescriptible se apoderó de él mientras el estruendo de la explosión se entrelazaba con los gritos de la multitud. Y entonces todo quedó en silencio. Cuando la luz desapareció, Alejandro intentó centrarse. El caos se había transformado en un espectáculo de sombras danzantes y cuerpos caídos. Sofía y Samuel estaban a su lado, pero algo había cambiado. Las miradas que eran de desespero ahora se llenaban de un horror inexplicable. Sofía retrocedió aterrorizada. «No, no puede ser», gritó. Sus ojos se negaban a creer lo que veían. Alejandro se volvió hacia ella, confundido. «¿Qué está pasando? ¿Qué fue eso?». Pero su pregunta no obtuvo respuesta. Samuel parecía sobrecogido. Sus ojos buscaban entre las sombras, incapaz de encontrar palabras.
Entonces, cuando una risa siniestra resonó desde la oscuridad, una risa que helaba la sangre. ¿Creías que podrías escapar de mí?, dijo la figura encapuchada, acercándose lentamente. La voz estaba distorsionada, como si viniera de un lugar muy profundo. Al quitarse la capucha, Alejandro sintió que su mundo se desplomaba. Era Javier, su antiguo amigo, pero no el mismo que había conocido. Su rostro estaba marcado por una nueva frialdad, y en sus manos un pequeño dispositivo, un detonador. «Lo lamento, Alejandro», dijo Javier, su tono cínico, «pero si deseas saber la verdad, tendrás que prepararte para el verdadero caos». La revelación lo golpeó como una ola. Antes de poder procesar lo que sucedía, Javier presionó el botón que había estado sosteniendo y un brillo intenso estalló en el aire. El sonido de las sirenas se intensificó, pero lo que siguió fue aún más aterrador. Una serie de explosiones intermitentes comenzaron a retumbar en todo el vecindario, llenando el aire con humo y destellos. Desesperado, Alejandro se dio cuenta de que había más en juego. Con cada explosión, una parte de su pasado se desmoronaba. El caos reinaba a su alrededor. «¡Sofía, corre!», gritó, sintiendo que el tiempo se deslizaba entre sus dedos. Alejandro vio cómo ella tropezaba, y su instinto fue inmediato. La agarró del brazo, arrastrándola hacia la salida. Samuel lo siguió, pero en el tumulto perdió de vista a Javier, quien había desaparecido entre las sombras, dejando solo el eco de su risa burlona reverberando en sus mentes. Su corazón latía con violencia. Mientras intentaban encontrar un lugar seguro, el miedo los guiaba, pero había algo más profundo que merodeaba entre ellos. Las palabras de Sofía daban vueltas en su cabeza. «No soy quien crees que soy». ¿Qué escondía? ¿Podía realmente confiar en ella ahora? El camino se volvía cada vez más peligroso, pero la verdadera amenaza no estaba solo afuera. Algo oscuro se movía entre ellos, añadiendo una tensión palpable a la atmósfera. Un temblor de incertidumbre recorría su piel. ¿Acaso Javier había desatado algo más que explosiones? ¿Y si todo lo que conocía se desvanecía ante sus ojos? Las sirenas se acercaban, y el eco de las explosiones resonaba por todas partes, convirtiendo la ciudad en un campo de guerra. Una angustia nueva comenzó a abrirse paso. En medio del caos, Alejandro comprendió que había tirado de una cuerda que lo conectaba con sus peores miedos, y que la verdad era, tal vez, aún más oscura de lo que podía imaginar. Entonces, sintió algo en su bolsillo, un pequeño papel arrugado. Lo sacó y en él estaba anotado un simple mensaje: «Confía en Samuel». El nudo de su garganta se tensó. Miró a su alrededor y vio a Samuel, de pie, observándolos con un gesto ambiguo. ¿Qué significaba todo esto? Cuando el tiempo parecía detenerse, la pregunta flotó en el aire. ¿Qué verdad estaban a punto de descubrir y a qué precio? La noche seguía oscura y pesada, y en medio de esa confusión, Alejandro sintió que el aire se había vuelto más denso. Las palabras de Sofía aún retumbaban en su mente. «No soy qué crees que soy». Esa frase lo atormentaba. Mientras miraba a su alrededor, pudo sentir el pánico latente en la multitud. Samuel lo observaba con la mirada penetrante, como si tuviera más secretos que revelar. «¿Qué significa eso, Sofía?», preguntó, su voz apenas un susurro. Pero había una urgencia que no podía ignorar. La verdad comenzaba a burbujear en su interior, y la presión en su pecho se intensificaba. «Alejandro, por favor», dijo Sofía con voz temblorosa, «necesito que confíes en mí. Lo que está en juego es más grande de lo que imaginas».
Samuel se acercó un poco. El temor en sus ojos comenzaba a mezclarse con determinación. El sonido de las sirenas se acercaba, pero el ruido se sentía lejano. Todo se centraba en esa esquina, en ellos. De repente hubo un estallido en el aire, como si algo se hubiera roto. Y entonces, un destello iluminó la oscuridad. Un objeto volador descendió del cielo, impactando en el centro de la plaza. El sonido fue ensordecedor. Todo se volvió caos absoluto. Tropezando entre el humo y la confusión, Alejandro y Sofía fueron lanzados al suelo. Un golpe helado recorrió su cuerpo mientras él intentaba protegerla con su propio cuerpo. Las sombras comenzaron a moverse. La figura encapuchada de antes reapareció entre el polvo, sosteniendo un dispositivo que chisporroteaba. ¡No!, gritó Samuel, alzando la voz sobre el estruendo. ¡No puedes hacer esto! El rostro del extraño se iluminó brevemente, revelando ojos cargados de un odio helado. En un giro repentino, levantó el dispositivo, y mientras los pulsos rojos brillaban como el fuego, la imagen de Javier brilló en su mente. ¡Tú!, gritó Alejandro, su voz llena de furia. Siempre has sido parte de esto. Pero justo en ese instante, algo más sucedió. El dispositivo estalló en 1000 pedazos. El eco de la explosión resonó, pero de entre las llamas, una luz resplandeciente emergió, y lo que parecía ser fuego se transformó en un brillo cegador. Alejandro se cubrió los ojos, pero cuando miró de nuevo, vio algo que lo dejó perplejo. Las figuras de Samuel y Sofía comenzaron a cambiar, como si una capa de sombra se disolviera de sus cuerpos. Sofía, a su vez, estaba iluminada por una luz anaranjada. «¡No! ¡Esto no puede estar pasando!», murmuró Samuel, cubriéndose el rostro. Las palabras escapaban de su boca como una súplica. Alejandro sintió que el tiempo se detenía. Lo que creía que eran dos mundos se entrelazaban en uno solo. Sofía estiró la mano hacia él, y en un destello de luz, él vio una imagen. Cada relato entre ellos, cada risa, cada lágrima guardada, pero también sombras del pasado que los atormentaban. «Soy parte del experimento que desataste sin saber», confesó Sofía, sus ojos abriendo un mundo de secretos. «Fui elegida para recordar, para resolver lo que tú dejaste atrás». Todo se volvió oscuro y frío cuando la verdad golpeó. Alejandro había construido su vida sobre las mentiras, y Sofía, su exesposa, era parte del mismo sistema que lo había aplastado. La incredulidad lo invadió. «¿Qué has hecho?», preguntó, la voz quebrada, la mente llena de confusión. Entonces, en medio de las llamas, una figura emergió. Javier, su antiguo amigo, dejó a un lado el engaño en su rostro. Todo se volvió un torbellino de emociones cuando declaró, con una voz soporífera: «El verdadero poder no se encuentra en el pasado, Alejandro. Sofía es el hilo que conecta todo lo que has perdido y lo que podría ser. Ella tiene el control». La revelación paralizó a Alejandro. Se sintió como si estuviera atrapado en una telaraña que lo había llevado a un abismo del que no podía escapar. Mientras Sofía se adentraba más en el resplandor, Alejandro supo que cualquier cosa podía suceder. «¡Deténla!», gritó Samuel, pero la voz se perdió en el caos. Alejandro vio cómo Sofía se acercaba al brillo, intensamente, como si estuviera tratando de desatar un secreto que podría alterar el tejido de su realidad. Y cuando todo parecía desmoronarse, una explosión resonó nuevamente. El suelo tembló, mientras el mundo a su alrededor se convertía en un escenario de confusión total. Sofía miró por última vez a Alejandro. Su expresión un cóctel de resolución y tristeza. «Tú serás quien lo decida, Alejandro», dijo, y con eso se volvió hacia la luz y desapareció en su interior. Alejandro se quedó parado, frozen, con el corazón latiendo desbocado. Todo lo que creía saber sobre su vida
Su relación con Sofía estaba en el aire. La verdad que ella había escondido, la traición de Javier, se dibujaba como una sombra amenazante. ¿Qué acabas de hacer?, susurró Samuel con un tono sombrío. Las sirenas del mundo exterior se mezclaban con el eco de sus propios pensamientos, mientras Alejandro se encontraba al borde del abismo. ¿Era Sofía una salvadora o la causa de su ruina? La pregunta quedó flotando en el aire, tan incierta como el futuro, que ahora se extendía ante él. La noche seguía oscura y pesada, y en medio de esa confusión, Alejandro sintió que el aire se había vuelto más denso. Las palabras de Sofía aún retumbaban en su mente. No soy quien crees que soy. Esa frase lo atormentaba. Mientras miraba a su alrededor, pudo sentir el pánico latente en la multitud. Samuel lo observaba con la mirada penetrante, como si tuviera más secretos que revelar. ¿Qué significa eso, Sofía?, preguntó. Su voz apenas un susurro, pero la urgencia era palpable. El caos a su alrededor palpitaba. Las sombras danzaban como si también quisieran escuchar la verdad. Sofía tragó saliva, una chispa de miedo brillando en sus ojos. Alejandro, por favor, dijo Sofía, con voz temblorosa. Necesito que confíes en mí. Lo que está en juego es más grande de lo que imaginas. Un retumbar profundo resonó de nuevo, y una sombra oscura se alzó por detrás de Sofía. Samuel se giró hacia el sonido, sus músculos tensos, y con un movimiento rápido empujó a Alejandro hacia un lado. Una explosión se sintió en la plaza, y en el instante en que Alejandro cayó, un destello de luz iluminó el rostro de su exesposa. Pero no fue solo luz. Fue como si fuera el último oscuro vestigio de todo lo que conocía. De repente, un hombre encapuchado salió de la oscuridad, con una presencia tan aterradora que incluso el ruido de la multitud se apagó momentáneamente. En sus manos sostenía un dispositivo que chisporroteaba con una energía inquietante. Con un movimiento rápido, levantó el aparato hacia Sofía. ¡Tú, de nuevo!, gritó, el rostro asomando bajo la capucha, y Alejandro se sintió helado. Era Javier. ¿Qué estás haciendo? La voz de Alejandro se convirtió en un grito. Incluso él se sorprendió de la rabia que sentía, la traición desgarrándole por dentro. No sabía que vendrías, Alejandro. No sabía que todo esto estaba conectado. Javier sonrió, pero no era una sonrisa amable. Era oscura, llena de secretos. ¿No lo ves? Hasta ahora he estado buscando el momento perfecto. Y tú solo has sido un peón en este tablero. Las palabras de Javier fluyeron como si fueran dagas, y Alejandro sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Mientras un caos de gritos y corridas llenaba el aire, Sofía dio un paso hacia Javier, los ojos fijos en él, desafiantes. No eres el único que ha jugado a este juego. Siempre has estado en medio de todo, como un fantasma queriendo atormentarme. Fueron sus palabras, pero no eran solo palabras. Era verdad, era el eco de sus años de sufrimiento. En ese instante, Javier apretó un botón en su dispositivo. Una onda de energía zumbó a su alrededor, y Alejandro sintió cómo el aire se volvía electrificado. El dispositivo comenzó a brillar intensamente, y como un rayo, un pulso de energía recorrió el lugar. Todo se volvió blanco, y el tiempo se detuvo. Y fue ahí, en esa fracción de segundo, donde todo se reveló. Los recuerdos de Alejandro comenzaron a inundar su mente. Cada elección, cada traición, cada palabra sin decir. De repente, un grito desgarrador interrumpió sus pensamientos. No de alguien en la multitud, sino de Sofía. ¡Alejandro, no! Su voz resonó, pero ya era demasiado tarde. La luz brillante se desató, un torrente de energía pura arrasando todo.
Las calles oscuras fueron iluminadas como si las estrellas mismo descendieran. El impacto lo arrojó hacia atrás, y en un giro vertiginoso del destino, Alejandro se dio cuenta de que Sofía no estaba a su lado. La imagen de su exesposa quedó atrapada entre el destello y la sombra. Un grito que quedó atrapado en el aire. Todo lo que conocía se desvaneció ante sus ojos. Cuando la luz se disipó, la escena fue otra. Alejandro, aturdido, se levantó lentamente del suelo. Todo a su alrededor era desolación, pero una figura salió de las sombras. Era Sofía, pero era diferente. Su piel brillaba, como si llevara otra capa, y sus ojos tenían una intensidad que nunca había visto. ¡Sofía!, gritó, y su corazón latía con fuerza, una mezcla de miedo y esperanza, pero lo que él vio fue un destello de comprensión en sus ojos, un puñal desenvainado que amenazaba con cortar la realidad de ambos. «Alejandro, hay tanto que no sabes», dijo ella, y su voz, las sombras a su alrededor se entrelazaron con la luz, y él se dio cuenta de algo devastador. Lo que Sofía era iba más allá de lo que había imaginado. Era parte de algo más grande, una red de secretos y traiciones que los mantenían prisioneros. El mundo no se detuvo, siguió girando, pero Alejandro comprendió que ya nada volvería a ser igual. Mientras él se preparaba para abrazar esa nueva verdad que se extendía en el aire, escuchó las risas de Javier resonar desde la distancia, burlándose del caos que había creado. Y entonces, un nuevo giro. Sofía extendió su mano hacia él. «Debes elegir, Alejandro. ¿Vas a unirte a mí para enfrentar todo esto o seguirás por tu cuenta? La verdad nos está buscando, pero no siempre se presenta de la forma que deseamos». La noche caía de nuevo, pero esta vez el silencio era opresivo. Al mirar a Sofía, el deseo de confiar en ella luchaba contra el miedo que se alcanzó hasta sus entrañas. Porque ahora entendía que lo que había comenzado como una simple traición era la chispa de un conflicto mucho más feroz. ¿Quién estaba de su lado realmente y quién era el enemigo que acechaba en las sombras? La pregunta quedó flotando en el aire, y al final Alejandro sintió el aliento de una verdad aterradora. Todo, absolutamente todo, estaba a punto de cambiar. La noche seguía oscura y pesada, y en medio de esa confusión, Alejandro sintió que el aire se había vuelto más denso. Las palabras de Sofía aún retumbaban en su mente. «No soy quien crees que soy». Esa frase lo atormentaba. Mientras miraba a su alrededor, pudo sentir el pánico latente en la multitud. Samuel lo observaba con una mirada penetrante, como si tuviera más secretos que revelar. «¿Qué significa eso, Sofía?», preguntó, su voz apenas un susurro. La urgencia de la situación apremiaba. Sofía tragó saliva, una chispa de miedo brillando en sus ojos. «Alejandro, por favor», dijo Sofía, con voz temblorosa. «Necesito que confíes en mí. Lo que está en juego es más grande de lo que imaginas». Samuel se giró hacia el sonido que se acercaba, su rostro pálido como si presintiera un peligro inminente. De repente, un zumbido bajo comenzó a resonar, y la multitud enmudeció, dándose cuenta de que algo venía hacia ellos. En un instante, un destello brillante cortó el cielo gris. Era un dron, y de él caía un objeto. Todos miraron hacia arriba, expectantes, y cuando el objeto tocó tierra, una explosión resonó, enviando a Alejandro y Sofía al suelo. El mundo se volvió una mezcla de caos y humo. Cuando la niebla se disipó, un nuevo destello se encendió. En medio de los escombros, un grupo de figuras encapuchadas emergió, sus siluetas dibujadas en el resplandor del fuego. El pánico estalló nuevamente en la multitud. Gritos, empujones,
el aire lleno de desespero. Al levantarse, Alejandro vio a Javier al frente de aquellas figuras. Su risa burlona atravesó el aire, pero llevaba algo más, un objeto en la mano que resplandecía como un faro. «Lo siento, Alejandro», dijo Javier, su rostro ahora expuesto, «pero esto es más grande de lo que te imaginas. Tu vida, tus decisiones, todo lo que has querido proteger, es parte de un plan maestro». Sofía miró a Javier y un miedo helado se anidó en su pecho. «¿Qué planeas?», preguntó, la voz temblando de angustia. «El desenlace final. Todos serán testigos». En ese momento, Javier presionó un botón y el resplandor se volvió abrumador. Un pulso de energía atravesó el aire y Alejandro sintió una repentina oleada de visión. Las imágenes de él y Sofía, momentos compartidos de amor, risas y de traiciones. La verdad lo envolvía. Todo lo que sabía se desmoronaba. Antes de que pudiera procesar, Sofía gritó «¡No!» y corrió hacia Javier. Pero algo la detuvo. Él lanzó lo que parecía una bomba de humo y en segundos el lugar se llenó de una neblina espesa. Alejandro se quedó paralizado, mirando cómo Sofía luchaba por salir de la nube. En la confusión, un disparo sonó. El estruendo resonó en el caos, y al instante, Sofía cayó al suelo. Su figura se deslizó como un susurro. El mundo se detuvo. «¡No!», gritó Alejandro, corriendo hacia ella. La pena lo inundó. Fue entonces que la multitud empezó a dispersarse. Gritos desgarradores resonaban en su mente. Llegó a Sofía y la vio tendida. La neblina se aclaró, pero su rostro no mostraba vida. El fuego en su pecho ardía con rabia y desesperación. Cuando levantó la mano, un destello cruzó su mente. Los ojos de Samuel. Alejandro se giró, desesperado y confuso. ¿Samuel? ¿Acaso él había estado al tanto de todo? Pero antes de que pudiera hacer una pregunta, un estruendo sacudió el suelo bajo sus pies. Una segunda explosión, más cercana, iluminó el entorno. Entonces, las figuras encapuchadas comenzaron a acercarse más rápido. Y entre todas, una figura emergió, no oculta por la capucha, y su corazón se detuvo. Era su hermana, Valeria, que había estado desaparecida durante años. «Valeria, ¿por qué estás aquí?», preguntó Alejandro, la incredulidad llenando su voz. «Ten cuidado, ella no es quien crees», gritó Valeria, apuntando a Sofía. Las palabras impactaron como un trueno. El aire se volvió helado. Alejandro parpadeó, atónito. Las revelaciones se multiplicaban como sombras, y sus piernas temblaron. «No, no puede ser», empezó a decir, sintiendo que el suelo se abría bajo sus pies. La traición se adueñaba de sus pensamientos. ¿Quién era realmente Sofía? ¿Y por qué Valeria estaba aquí? Su mente se retorcía, y en medio del caos, él supo que todo estaba a punto de cambiar de forma irreversible. La mirada de Sofía se perdía en silencio, y una nueva comprensión lo inundó. ¿Qué verdades ocultas habían rodeado sus vidas? La tormenta de emociones estalló, y justo cuando estaba a punto de hablar, la explosión final resonó, cortando el aire. Un grito desgarrador estalló entre ellos, y ahí, entre la confusión y el fuego, Alejandro tuvo que decidir qué camino tomar en este laberinto de engaños y oscuridad. La verdad le había dado la espalda, y la urgencia se convertía en su única compañera. La noche seguía oscura y pesada, y mientras el caos a su alrededor se intensificaba, Alejandro sintió que el suelo se movía bajo sus pies. La sombra de Javier se cernía como un monstruo justo es. El eco de la última explosión retumbaba en su cabeza, y su corazón latía con una mezcla de temor y confusión.
Sofía, durante un breve momento, brilló como un faro entre la niebla, pero de repente todo se tornó en confusión. «¡Alejandro, escúchame!», gritó Sofía, tratando de hacerse escuchar en medio del griterío. Sus ojos estaban llenos de una intensidad que lo atrapó. Sin embargo, la presión en su pecho crecía. Javier sonrió y su risa era un veneno que lo invadía todo. «Esto es solo el comienzo», dijo en un tono burlón, zafándose de la mirada de Sofía, como si fuese un predador jugando con su presa. «Nadie tendrá una segunda oportunidad. Será una noche de revelaciones». Y antes de que Alejandro pudiera reaccionar, el aire se volvió denso y algo brilló entre las sombras. Una figura se movió rápidamente hacia ellos. La multitud se dispersó en un instante, pero Alejandro se encontraba atrapado entre Sofía y Javier, ambos reminiscencias de su pasado y futuros inciertos. «¡Mira!», gritó Samuel, señalando a la figura que emergía entre el humo. Momentos después se identificó. Era Valeria, su hermana. Alejandro se quedó helado. «Valeria», murmuró, la incredulidad apoderándose de él. No la había visto en años. Había desaparecido misteriosamente y ahora estaba ahí, encarnando su peor pesadilla. «¿Qué haces aquí?», preguntó, no pudiendo ocultar el miedo en su voz. Él lo miró con una tristeza que le atravesó el alma. «He venido a desatar la verdad que todos temen». Javier soltó una risa amarga. «¿No te das cuenta? Todo está plano. Todos están conectados». La tensión en el aire era palpable. Sofía miró a Valeria, luego a Alejandro. «Tienes que escuchar lo que ella tiene que decir. Es vital». Fue entonces cuando, de repente, un grito desgarrador rasgó la noche. Sofía se giró hacia la dirección del sonido. La multitud se había agolpado y Alejandro notó que su mirada estaba perdida. «¡Sofía, no!», gritó, pero un susurro helado la envolvía. En un acto de desesperación, corrió hacia la muchedumbre, pero cuando llegó, lo que vio hizo que su corazón se detuviera. Era un hombre cuyas facciones eran familiares, tendido en el suelo, cubierto de sangre. No podía ser. Era el padre de Sofía. Los detalles de su infancia regresaron como un eco atormentador. «¿Qué has hecho?», exclamó Alejandro, volviendo a Sofía con el corazón en llamas. «No fui yo», gritó ella, más desesperada que nunca. «No puedo controlar esto». Y mientras la confusión reinaba, un fogonazo iluminó el lugar. Un eco profundo resonó de nuevo, y Alejandro sintió que todo se desvanecía. Javier, con una risa cruel, levantó el dispositivo que había traído. «Se acabó la farsa, Alejandro. La verdad saldrá a la luz», dijo, y en ese momento el suelo bajo ellos crujió, como si el mundo se desmoronara. La explosión de luz y sonido hizo que Alejandro retrocediera, y cuando la razón regresó, un giro inesperado sucedió. La figura de Javier se desvaneció, revelando a un hombre con una apariencia radicalmente diferente. Su rostro se asemejaba al de Alejandro, pero sus ojos parecían vacíos, como si no quedara un atisbo de humanidad. «Yo soy tú», dijo la figura, y la voz resonó con cada verdad que había estado ocultando. «Soy el resultado de tus decisiones, la sombra de tus secretos». La revelación lo abrumó. Alejandro se quedó paralizado. Todo lo que había creído, todo lo que había vivido, comenzó a desmoronarse ante él. La presión en su pecho se volvió insoportable. ¿Qué significaba esto? El caos se apoderó de la escena, y entre gritos y la multitud aterrorizada, Sofía lo miró.
Sus ojos reflejaban una mezcla de tristeza y determinación. La verdad es que nadie es quien cree ser en esta historia. Samuel se acercó, la angustia visible en su rostro. Alejandro, no podemos quedarnos aquí. El tiempo parecía desvanecerse mientras comparaba las dos figuras. La verdad había sido distorsionada, y ahora, entre el pánico y la revelación, se encontraba ante la elección más difícil de su vida. La oscuridad que rodeaba a Javier parecía envolverlo todo. Con un grito ahogado, Alejandro tomó la mano de Sofía, mientras notaba que el entorno comenzaba a desvanecerse. Las sombras acechaban, y el abismo se abría ante ellos. La historia que creía conocer estaba a punto de cambiar, y el futuro se convertía en un desierto de posibilidades. Las palabras de Sofía resonaron en su mente, pero en este instante una pregunta se alzó, aplastante. ¿Podría Alejandro enfrentarse a la verdad cuando todo lo que amaba se había convertido en un juego de sombras? La pregunta quedó suspendida en el aire, y la noche, en su silencio, pareció responder. La noche seguía oscura, llena de caos y desesperación. Alejandro se sintió abatido, con el corazón latiendo como un tambor en su pecho. Tenía que actuar. No podía quedarse parado mientras todo alrededor se desmorona. ¡Sofía!, gritó, su voz resonando entre el ruido ensordecedor. «Debes decirme la verdad». Ella lo miró, el miedo en sus ojos transparentando la confusión que había construido entre ellos. «Lo sé, Alejandro, pero no tengo tiempo para explicarlo todo. Confía en mí, por favor». El aire se volvió pesado, y un torbellino de emociones lo atravesó. ¿Cómo podía confiar en ella cuando había tanto en juego? Era el momento de ser valiente. Si vamos a sobrevivir a esto, tenemos que unirnos. Javier no se detendrá, dijo Samuel, entrecerrando los ojos mientras se preparaba para avanzar hacia el enemigo. A medida que la multitud retrocedía, Alejandro dio un paso hacia Sofía. No podía dejarla ir. «Juntos enfrentaremos lo que venga». Valeria asintió con gravedad, sintiendo la urgencia en el aire. «Hazlo por nuestra familia, por todas las mentiras que ya han causado demasiado dolor». Antes de que pudieran unirse de nuevo, Javier soltó una risa burlona desde las sombras. «¿Creen que así podrán detenerme? El juego apenas comienza». La figura encapuchada dio un paso hacia adelante y en un movimiento ágil lanzó el dispositivo al suelo. Un estallido electrizante iluminó el área y Alejandro sintió cómo la energía lo envolvía. La realidad se retorció a su alrededor y por un momento todo se volvió borroso. Mientras la luz se desvanecía, Alejandro sintió el peso de su vida, de las decisiones que había tomado y de las verdades que había ocultado. El dolor de perder a Sofía, de no haber logrado proteger a Valeria, lo atravesó como una espada. Las lágrimas comenzaron a brotarle. Sabía que tenía que afrontar sus miedos. «¡Basta, Javier!», gritó, su voz resonando con una certeza renovada. «Si esta es la última batalla, lo haremos juntos. De una vez por todas». La figura de Javier se encogió, una sombra entre la luz y la oscuridad, y con un movimiento frenético, lanzó un ataque hacia ellos. Pero Sofía y Valeria se elevaron, unidas por un mismo propósito, siendo el escudo que necesitaba. Un destello de determinación brilló en sus ojos. «No dejaré que nos acabes», exclamó Sofía, mientras una energía indescriptible parecía rodearlas. El aire vibraba a su alrededor, y juntos, como una sola fuerza, se lanzaron hacia Javier. La explosión final se desató en un resplandor de luz, una mezcla de lágrimas, risas y reconciliaciones. Alejandro sentía que el tiempo se desvanecía. Cuando todo se apagó, lanzó una mirada a Sofía. «Lo hicimos», susurró.
la esperanza golpeando en su pecho como un nuevo latido. A su alrededor, la escena era irreal. Las sombras se disiparon. Las personas comenzaron a recuperarse de la tensa expectativa. Todo reevaluado. La confusión dejó paso a un sentido de paz irónico. Sofía sonrió, una mezcla de amor y nostalgia. Siempre será difícil, pero hemos creado algo que podemos enfrentar. Y mientras estemos juntos, hay esperanza. Valeria se unió a ellos, tocando suavemente el hombro de su hermano. Estamos aquí el uno para el otro. Lo más importante es mirar hacia adelante. Sin embargo, antes de que la tranquilidad pudiera borrar las cicatrices del pasado, la voz de Javier resonó a lo lejos. Un eco oscuro que prometía volver. Esto no ha terminado. Alejandro se sentó, la sombra del futuro pidiendo su atención. En su interior sentía que el viaje estaba lejos de acabar. Miró a las mujeres que iluminaban su universo, y una chispa de determinación encendió su sonrisa. Empezamos de nuevo, juntos. Mientras la noche comenzaba a disiparse, el silencio al fin se asentó. Pero al final, Alejandro supo que la lucha por su verdad apenas comenzaba. La pregunta se cernía en el aire helado. ¿Cuántos más secretos acechaban en las sombras, listos para volver a la vida? Ahora, antes de que la historia continúe, tienes que suscribirte ahora. No querrás perderte las próximas historias exclusivas que están por venir. Aplasta ese botón de like para alimentar el algoritmo. Necesitas hacerlo ahora. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final impactante. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Este es el momento de demostrar tu apoyo. Tu participación hace la diferencia.